El costo invisible de la queja. No recuerdo el día exacto en que empecé a quejarme. Lo que sí recuerdo es el día en que me di cuenta de que lo hacía todo el tiempo. No era algo dramático. No gritaba. No hacía escenas. Simplemente repetía frases que parecían normales: el país está difícil, no pagan lo suficiente, todo sube menos mi sueldo, así es la vida. Eran comentarios pequeños, casi inofensivos. Pero eran constantes. La queja se había convertido en parte de mi lenguaje. Y lo peor es que no estaba solo. En el trabajo, las conversaciones giraban alrededor de lo mismo: el jefe, el salario, los impuestos, el mercado. En reuniones familiares, alguien siempre tenía una historia sobre lo injusto que era todo. En redes sociales, el algoritmo parecía confirmar que estábamos atrapados en un sistema diseñado para quejarse. Yo creía que eso era desahogarse. Pensaba que expresar frustración era sano. Que compartir inconformidad generaba conexión. Y en parte era cierto. La queja une. Te hace sentir acompañado. Te valida. Pero también te programa. Lo entendí una tarde cualquiera, en una conversación que parecía igual a todas las demás. Estábamos comentando un proyecto que no salió como esperábamos. Yo empecé con el discurso habitual: es que nunca nos dan recursos, siempre es lo mismo, nadie valora el esfuerzo. Alguien me miró y dijo, sin tono agresivo, sin sarcasmo: ¿y tú qué vas a hacer al respecto? La pregunta me incomodó más de lo que esperaba. Porque no era una acusación. Era un espejo. Me di cuenta de algo incómodo: llevaba años describiendo problemas con precisión quirúrgica, pero casi nunca hablaba de soluciones. Sabía analizar lo que estaba mal, pero no estaba asumiendo ninguna responsabilidad real para cambiarlo. Y ahí empezó todo. No fue un cambio inmediato. No me levanté al día siguiente convertido en una persona disciplinada, enfocada y productiva. Lo que cambió primero fue más sutil: decidí observarme. Cada vez que iba a quejarme, me detenía unos segundos. ¿Estoy aportando algo? ¿O solo estoy descargando frustración? Descubrí que muchas de mis conversaciones no eran neutras. Eran drenajes de energía. Después de hablar durante 20 minutos sobre lo mal que estaba la economía, no me sentía motivado. Me sentía más pequeño. Más limitado. Más resignado. La queja tiene un costo invisible. No aparece en el estado de cuenta, pero afecta tus decisiones. Reduce tu iniciativa. Justifica tu inacción. Te da una excusa elegante para no intentar algo distinto. Lo más duro fue aceptar que no todo estaba fuera de mi control. Sí, el contexto influye. Sí, hay factores externos. Pero también había decisiones que yo estaba postergando mientras me refugiaba en la narrativa del no depende de mí. El día que dejé de quejarme no fue el día en que todo mejoró. Fue el día en que asumí que, aunque no podía controlar el entorno completo, sí podía controlar mi respuesta. Y esa diferencia lo cambió todo. Este audiolibro no trata de positivismo ingenuo. No se trata de ignorar los problemas ni de fingir que todo es perfecto. Se trata de algo mucho más poderoso: asumir responsabilidad como estrategia. Porque cuando dejas de quejarte, recuperas algo que no sabías que habías perdido: tu capacidad de actuar. Y cuando actúas, las oportunidades empiezan a multiplicarse. Capítulo 1. La adicción a la queja. ¿Cómo normalizamos hablar mal de todo? Nunca pensé que la queja pudiera ser una adicción. Siempre la vi como una reacción natural. Algo casi automático. Si el tráfico era lento, me quejaba. Si el cliente era difícil, me quejaba. Si el dinero no alcanzaba, me quejaba. Parecía lógico. Lo que no veía era la frecuencia. La queja no siempre es explosiva. No siempre es dramática. Muchas veces es elegante. Se disfraza de análisis inteligente, de comentario crítico, de observación aguda. Pero, en el fondo, es la misma conducta: señalar lo que está mal sin asumir un rol activo para transformarlo. Durante años, mi día comenzaba igual. Revisaba el teléfono y encontraba noticias negativas.
Comentarios pesimistas. Quejas colectivas. Sin darme cuenta, esa información alimentaba una narrativa interna: todo es complicado, no hay oportunidades, siempre es más difícil para nosotros. Esa narrativa no me paralizaba por completo. Yo trabajaba. Cumplía. Me esforzaba. Pero lo hacía desde un estado mental de resistencia, no de construcción. La queja tiene un efecto psicológico interesante. Genera alivio momentáneo. Cuando culpas al entorno, descargas presión. Sientes que el peso no está totalmente sobre ti. Es cómodo. Es tranquilizador. Pero también es limitante. Porque cada vez que afirmas que algo es imposible, injusto o inalcanzable, tu cerebro empieza a actuar en coherencia con esa afirmación. Dejas de buscar alternativas. Dejas de preguntar. Dejas de intentar caminos distintos. Lo más peligroso es que la queja se normaliza socialmente. Recuerdo una escena muy clara. Estábamos en la hora de almuerzo, en la oficina. 4 personas hablando del salario. Uno decía que no le alcanzaba. Otro que la empresa explotaba. Yo asentía y agregaba ejemplos. Durante 40 minutos reforzamos la idea de que estábamos atrapados. Nadie habló de mejorar habilidades. Nadie mencionó buscar clientes extra. Nadie planteó pedir un aumento con argumentos concretos. La conversación era circular. Era emocional, no estratégica. Y cuando terminó, volvimos a nuestros puestos con la misma energía con la que habíamos empezado, baja. Ahí entendí algo clave tiempo después: la queja no solo describe una realidad, la consolida. Cuanto más repites una narrativa, más sólida se vuelve en tu mente. Empieza a formar parte de tu identidad. Ya no eres alguien que atraviesa dificultades. Eres alguien al que siempre le pasan cosas injustas. Ese cambio es sutil, pero devastador. Porque cuando la identidad se basa en la queja, cualquier intento de responsabilidad se siente como traición al grupo. Si tú decides dejar de quejarte, los demás pueden verlo como arrogancia o desconexión. Es como si abandonaras un pacto silencioso, el pacto de la insatisfacción compartida. Durante un tiempo, me di cuenta de que me quejaba incluso cuando no era necesario. Si algo salía mal, mi primera reacción era verbalizar la frustración. Era automático. Ni siquiera lo pensaba. Eso es lo que hace una adicción: convierte un comportamiento en reflejo. La queja también tiene una recompensa social. Cuando te quejas, otros se suman. Te validan. Te dicen: sí, es verdad, a mí me pasa lo mismo. Esa validación crea sensación de pertenencia. Y el ser humano valora profundamente pertenecer. Pero pertenecer a través del victimismo tiene un costo. Porque mientras más tiempo inviertes en explicar por qué algo no funciona, menos tiempo inviertes en descubrir cómo podría funcionar mejor. La queja constante también desgasta tu credibilidad. Si siempre estás señalando problemas, las personas empiezan a asociarte con negatividad. No importa si tienes talento. No importa si trabajas bien. Tu energía transmite limitación. Yo no lo veía así. Me consideraba realista. Pensaba que era consciente de la situación. Pero una cosa es ser consciente y otra muy distinta es ser repetitivo. La conciencia busca soluciones. La queja busca cómplices. El punto de inflexión no fue un gran fracaso. Fue una acumulación de pequeñas frustraciones que yo mismo amplificaba con palabras. Cada comentario negativo reforzaba mi sensación de estancamiento. Un día me pregunté algo incómodo. ¿Y si la queja no es consecuencia de mis resultados, sino causa parcial de ellos? Esa pregunta me obligó a observar mis patrones. Durante una semana decidí anotar mentalmente cada vez que me quejaba. El resultado fue impactante. Lo hacía por el clima, por el tráfico, por los clientes, por los precios, por la competencia, por la economía. Era constante. Y cada vez que lo hacía, mi postura corporal cambiaba. Mi tono bajaba. Mi energía se volvía pesada. No era solo lenguaje. Era estado. La queja no es solo una frase. Es una postura mental frente a la vida.
Cuando adoptas esa postura de forma prolongada, tu cerebro empieza a buscar evidencia que confirme tu visión. Ignoras oportunidades pequeñas porque no encajan con la narrativa dominante. Si alguien te ofrece algo nuevo, lo analizas primero desde el riesgo, no desde la posibilidad. Y así, sin darte cuenta, reduces tu propio campo de acción. No estoy diciendo que nunca debas señalar un problema. Identificar lo que está mal es necesario. El error está en quedarse ahí. En convertir la descripción en destino. La adicción a la queja no se rompe con optimismo vacío. Se rompe con responsabilidad consciente. Pero antes de asumir responsabilidad, necesitas reconocer el patrón. Yo tuve que aceptar algo difícil, muchas de mis conversaciones no estaban construyendo nada. Solo reforzaban una historia donde yo tenía poco control. Y mientras yo creyera eso, seguiría actuando en coherencia con esa creencia. La queja es cómoda porque te libera temporalmente de la carga de decidir. Pero también te quita poder. Es un intercambio silencioso, menos presión, menos control. Cuando comprendí eso, supe que el cambio no iba a ser externo primero. No iba a comenzar con más dinero ni con mejores condiciones. Iba a comenzar con algo más simple y más complejo a la vez, mi lenguaje. Porque lo que repites, lo refuerzas. Y lo que refuerzas, termina definiéndote. El primer paso no fue dejar de quejarme del todo. Fue notar cuando lo hacía. Ese simple acto de conciencia empezó a debilitar la adicción. Y cuando la adicción pierde fuerza, aparece algo nuevo, la posibilidad de elegir una respuesta distinta. Ese fue el inicio real del cambio. Capítulo 2. El entorno que refuerza la mediocridad. Cuando quejarse es parte del grupo. Después de empezar a observar mi propia tendencia a quejarme, descubrí algo todavía más incómodo, no era solo un hábito personal. Era un comportamiento cultural dentro de mi entorno. La queja no era una excepción. Era la norma. En el trabajo, el guión se repetía. Alguien comenzaba con una crítica al sistema, otro añadía una experiencia negativa, y en cuestión de minutos la conversación se convertía en una competencia silenciosa de quien estaba más perjudicado. Nadie lo planeaba. Era automático. Y lo más preocupante es que esa dinámica generaba cohesión. Nos unía. La queja tiene una función social poderosa, crea alianzas. Cuando dos personas comparten una frustración, sienten que están del mismo lado. Es una forma rápida de generar conexión. Decir esto es injusto es una invitación implícita a que el otro responda sí, lo es. El problema es que esa conexión está basada en la impotencia compartida. Comencé a notar un patrón curioso. Cuando alguien proponía una solución concreta, la energía cambiaba. No siempre para mejor. A veces aparecía resistencia. Comentarios como eso no va a funcionar, ya lo intentaron antes, no depende de nosotros. La propuesta era evaluada con escepticismo inmediato. En cambio, la queja fluía sin fricción. Fue entonces cuando entendí algo clave, en algunos entornos, quejarse es un ritual de pertenencia. Si no participas, pareces distante. Si no criticas, pareces ingenuo. Si no te sumas, quedas fuera del círculo. Y el ser humano teme quedar fuera. Yo también lo temía. Durante años participé en esas conversaciones no solo porque me identificaba con el contenido, sino porque quería encajar. No quería ser el raro que hablaba de soluciones cuando todos hablaban de problemas. Pero ese deseo de pertenecer tiene un precio invisible. Si tu entorno refuerza constantemente una narrativa de limitación, terminas internalizándola. No porque sea absolutamente cierta, sino porque se repite con frecuencia. Y lo que se repite se normaliza. Empecé a hacer un ejercicio sencillo, analizar el contenido promedio de mis conversaciones. ¿Cuánto tiempo hablábamos de oportunidades? ¿Cuánto tiempo hablábamos de estrategias? ¿Cuánto tiempo hablábamos de crecimiento? La proporción era mínima comparada con el tiempo dedicado a describir lo que no funcionaba. Era como si la mediocridad no fuera un resultado accidental, sino una consecuencia lógica del enfoque colectivo. No me malinterpretes. No todos en mi entorno eran conformistas.
Había personas talentosas, trabajadoras, inteligentes. Pero la atmósfera general era conservadora en el peor sentido: protegerse del riesgo, protegerse de la responsabilidad, protegerse del fracaso. Y la queja era el mecanismo perfecto para justificar esa protección. ¿Para qué intentarlo si todo está mal? ¿Para qué arriesgar si nadie apoya? ¿Para qué destacar si el sistema no cambia? Esas frases no sonaban radicales. Sonaban razonables. Y ahí está el peligro. Porque lo razonable puede ser profundamente limitante. Un día decidí probar algo diferente. En una conversación habitual donde se criticaba la falta de oportunidades, hice una pregunta simple: ¿qué podríamos hacer nosotros esta semana para mejorar algo, aunque sea pequeño? Hubo silencio. No fue un silencio incómodo. Fue un silencio reflexivo. Nadie estaba acostumbrado a que la conversación girara hacia la acción. Era más fácil permanecer en el análisis crítico que asumir un compromiso concreto. Ese momento me reveló algo importante: la mediocridad rara vez es una decisión consciente. Es una consecuencia acumulada de pequeñas omisiones. Omisiones de acción. Omisiones de responsabilidad. Omisiones de iniciativa. Y el entorno influye en esas omisiones. Si estás rodeado de personas que constantemente justifican la inacción, te resultará más difícil actuar. No porque seas débil, sino porque el cerebro busca coherencia social. Actuar diferente implica exponerte. Exponerte a críticas. Exponerte a comentarios como ahora te crees mejor. Exponerte a la posibilidad de fallar públicamente. La queja, en cambio, es segura. No exige resultados. Solo palabras. Pero comencé a notar una diferencia clara entre quienes se quejaban y quienes avanzaban, aunque fuera lentamente. Las personas que progresaban tenían algo en común: no invertían energía prolongada en describir lo injusto. Aceptaban el contexto y se movían dentro de él. No eran optimistas ingenuos. Eran pragmáticos. Yo tuve que elegir. ¿Quería seguir siendo parte del grupo que analizaba las limitaciones o quería empezar a convertirme en alguien que diseñaba alternativas? La decisión no implicaba abandonar a nadie ni romper relaciones. Implicaba cambiar mi rol dentro del entorno. De participante pasivo en la queja colectiva a generador de conversaciones distintas. Al principio fue extraño. Algunas personas dejaron de incluirme en ciertos diálogos negativos porque sabían que no iba a reforzarlos. Otras empezaron a preguntarme cosas prácticas: ¿tú qué harías en este caso? Mi posicionamiento estaba cambiando. Y lo más interesante fue esto: cuando dejé de reforzar la mediocridad con mis palabras, empecé a notar oportunidades que antes ignoraba. No porque aparecieran mágicamente, sino porque mi atención estaba menos ocupada defendiendo una narrativa de limitación. El entorno influye, sí. Pero no determina completamente. La verdadera transformación comienza cuando dejas de esperar que el entorno cambie primero. No es fácil nadar contra la corriente cultural de la queja. Requiere convicción silenciosa. Requiere aceptar que algunas conversaciones ya no te aportan. Requiere soportar momentos de incomodidad social. Pero también trae algo valioso: claridad. Cuando reduces la exposición a conversaciones improductivas, tu mente se vuelve más estratégica. Empiezas a pensar en términos de posibilidad, no solo de dificultad. Te preguntas cómo en lugar de repetir por qué no. El entorno puede reforzar la mediocridad, pero también puede transformarse cuando alguien cambia su postura. Yo no cambié a todos a mi alrededor. No era mi misión. Cambié mi contribución al sistema. Y eso, poco a poco, empezó a modificar los resultados que yo obtenía dentro de ese mismo entorno. Porque la responsabilidad no comienza en condiciones ideales. Comienza en medio de conversaciones comunes, decisiones pequeñas y momentos aparentemente insignificantes. Ahí fue donde entendí que si quería oportunidades distintas, necesitaba convertirme en una influencia distinta. Y ese proceso apenas estaba comenzando. Capítulo 3. La mentira cómoda del no es mi culpa. Responsabilidad versus culpa. Durante mucho tiempo confundí responsabilidad con culpa.
Cuando escuchaba la palabra responsabilidad, mi mente la asociaba con error, con fracaso, con señalamiento. Si algo salía mal y yo era responsable, entonces yo era el problema. Y nadie quiere ser el problema. Por eso la frase "no es mi culpa" se volvió tan atractiva. Es una frase elegante. Te protege. Te da una coartada psicológica. Te permite mantener intacta tu autoestima mientras explicas por qué los resultados no son los que esperabas. El mercado está difícil. El jefe no apoya. El país no ofrece oportunidades. La competencia es desleal. Todas esas frases pueden contener algo de verdad. El contexto influye. Sería ingenuo negarlo. Pero hay una diferencia profunda entre reconocer el contexto y esconderse detrás de él. Yo me escondía. No lo hacía con mala intención. Simplemente repetía lo que parecía lógico. Si el entorno es complicado, entonces es razonable que mis resultados sean limitados. Esa conclusión parecía coherente. El problema es que esa lógica elimina el poder personal. Porque si todo depende de factores externos, entonces yo soy un espectador. Y los espectadores no transforman su realidad, la comentan. Hubo un momento específico que me obligó a cuestionar esa narrativa. Un proyecto que no avanzó como esperaba. Mi reacción automática fue enumerar las causas externas. Podía hacerlo con precisión. Tenía argumentos. Tenía ejemplos. Pero esa vez decidí hacer algo distinto. Me pregunté. Si asumo que el 100% de la responsabilidad es mía, ¿qué cambiaría? La pregunta no implicaba negar las circunstancias. Implicaba desplazar el foco. En lugar de quién falló, la pregunta era ¿qué pude haber hecho diferente? La respuesta fue incómoda. Pude haber preparado mejor la propuesta. Pude haber anticipado objeciones. Pude haber negociado con más claridad. Pude haber desarrollado habilidades que aún no tenía. Nada de eso anulaba los factores externos. Pero sí ampliaba mi margen de acción. Y ahí entendí algo crucial: la responsabilidad no es un castigo, es una herramienta. Cuando dices "no es mi culpa", te liberas de presión inmediata, pero también te privas de aprendizaje. Cuando dices "es mi responsabilidad", asumes peso, pero recuperas poder. Esa distinción cambió mi forma de analizar mis finanzas personales. Durante años dije que el dinero no me alcanzaba por el costo de vida, por los impuestos, por el salario promedio. Todo eso era parcialmente cierto. Pero cuando revisé mis gastos con honestidad brutal, encontré decisiones que nadie me había impuesto. Suscripciones innecesarias. Compras impulsivas. Falta de planificación. Ausencia de ingresos adicionales por simple comodidad. No era una situación dramática. Era acumulación de pequeñas decisiones justificadas por la narrativa externa. La mentira cómoda del "no es mi culpa" funciona porque es socialmente aceptada. Nadie te cuestiona cuando repites el discurso colectivo. Al contrario, te respaldan. Pero cuando empiezas a asumir responsabilidad, algo cambia en la conversación. Ya no hablas solo de lo que está mal. Hablas de lo que puedes mejorar. Y eso incomoda. Porque asumir responsabilidad te obliga a actuar. No puedes quedarte en el análisis. Tienes que mover algo. Ajustar algo. Intentar algo. Descubrí también que la responsabilidad no significa autoataque. No se trata de decir "todo es mi culpa, soy un desastre". Eso es culpa, no responsabilidad. La culpa paraliza. La responsabilidad moviliza. La culpa te hace mirar hacia atrás con resentimiento. La responsabilidad te hace mirar hacia adelante con estrategia. Este matiz es fundamental. Cuando comencé a asumir responsabilidad por mis resultados financieros, dejé de preguntarme por qué otros avanzaban más rápido y empecé a preguntarme qué estaban haciendo distinto. En lugar de criticar el sistema, estudié cómo funcionaba. Esa transición mental fue más poderosa que cualquier consejo técnico. Porque mientras creas que el problema está exclusivamente afuera, no invertirás energía en mejorar tus competencias internas. La responsabilidad radical tiene una consecuencia inmediata: elimina excusas.
Y cuando eliminas excusas, te quedas solo con opciones. Opciones de aprender. Opciones de negociar. Opciones de cambiar hábitos. Opciones de construir algo paralelo. No todas las opciones garantizan éxito. Pero al menos existen. La narrativa de la culpa externa, en cambio, reduce las opciones a casi cero. También noté algo interesante en mi lenguaje. Antes decía, no puedo porque. Ahora decía, ¿cómo podría si? Ese pequeño cambio gramatical transforma la estructura mental. No puedo cierra la puerta. Como podría, abre una rendija. Esa rendija es suficiente para que entre una idea nueva. La mentira cómoda del no es mi culpa también afecta la autoestima de forma silenciosa. Porque aunque externamente te sientas protegido, internamente sabes que no estás tomando el control total. Hay una parte de ti que percibe la pasividad. Y esa percepción erosiona la confianza. En cambio, cuando asumes responsabilidad, incluso antes de ver resultados concretos, tu autopercepción cambia. Empiezas a verte como alguien que influye, no solo como alguien que reacciona. Ese cambio de identidad es profundo. Dejas de ser víctima de circunstancias y te conviertes en gestor de posibilidades. No significa que todo dependa exclusivamente de ti. Significa que siempre hay un margen, por pequeño que sea, donde tu decisión cuenta. Y ese margen es suficiente para iniciar un efecto acumulativo. Cuando empecé a aplicar responsabilidad en áreas pequeñas, organización del tiempo, revisión de gastos, preparación de reuniones, los resultados no fueron inmediatos, pero sí consistentes. Mejor comunicación. Mejor percepción profesional. Pequeñas oportunidades adicionales. Nada espectacular. Pero diferente. Lo más difícil fue aceptar que durante años había sobreestimado el impacto del contexto y subestimado el impacto de mis decisiones diarias. La verdad incómoda es esta: culpar al entorno puede ser parcialmente correcto, pero rara vez es completamente productivo. La responsabilidad no cambia el pasado. Cambia tu capacidad de intervenir en el futuro. Y cuando entiendes eso, la frase no es mi culpa pierde atractivo. Porque ya no buscas alivio momentáneo. Buscas control real. Ese fue el punto donde la queja empezó a debilitarse de forma más estructural. No porque me obligara a ser optimista, sino porque entendí que cada vez que rechazaba responsabilidad, estaba renunciando a poder. Y yo ya no quería renunciar a poder. A partir de ese momento, cada dificultad se convirtió en una pregunta estratégica. ¿Qué parte de esto sí depende de mí? Esa pregunta, repetida con honestidad, comenzó a transformar no solo mis resultados, sino mi forma de pensar. Y ese cambio mental fue el verdadero multiplicador de oportunidades que aún no podía ver con claridad, pero que ya empezaban a formarse. Capítulo 4. El día que guardé silencio. La primera decisión difícil. No fue un gran discurso. No anuncié nada. No publiqué una frase motivacional. Simplemente guardé silencio. Fue en una conversación habitual. El mismo escenario, las mismas personas, el mismo tono resignado. Alguien empezó a hablar de lo injusto que era todo. Otro añadió un ejemplo. Yo sentí el impulso automático de sumarme. Lo tenía listo. Tenía una frase preparada. Una anécdota reciente. Una queja legítima. Y no la dije. Ese fue el primer acto real de cambio. Puede parecer insignificante, pero para mí fue incómodo. El silencio rompe la inercia social. Cuando no refuerzas la queja, la conversación pierde un engranaje. Noté que alguien me miró esperando mi aporte habitual. Yo asentí ligeramente, y nada más. En ese momento comprendí algo poderoso: la queja no siempre necesita ser combatida, a veces basta con no alimentarla. Durante años había sido parte activa del ciclo. Mi contribución no era enorme, pero era constante. Cada comentario mío añadía peso a la narrativa colectiva de limitación. Ese día decidí retirar mi energía de ese circuito. El silencio tiene un efecto interesante. Te obliga a escuchar. Y cuando escuchas sin intención de reaccionar, empiezas a percibir matices que antes ignorabas.
Noté que muchas quejas eran repetidas casi palabra por palabra cada semana. Las mismas frases. Las mismas conclusiones. No eran análisis nuevos. Eran rituales. Al no participar, también noté algo más profundo. Muchas veces yo me quejaba para sentirme validado, no para resolver nada. Mi intervención buscaba pertenencia, no solución. Guardar silencio me enfrentó a esa verdad. No fue cómodo. En algunos momentos sentí que estaba traicionando la dinámica grupal. Pero también sentí algo nuevo, claridad. Sin añadir mi voz al ruido, mi mente estaba menos saturada. Ese primer silencio fue solo el inicio. En los días siguientes repetí el ejercicio. Cada vez que aparecía una conversación cargada de quejas, observaba mi impulso automático. A veces todavía hablaba. No fue perfecto. Pero comencé a reducir la frecuencia. Y al reducir la frecuencia, cambió mi estado interno. Antes, después de esas conversaciones, me sentía drenado. Como si hubiera gastado energía emocional sin obtener nada a cambio. Ahora, al no involucrarme tanto, terminaba el día con más enfoque. Descubrí algo clave: la queja no solo consume palabras, consume atención. Cada minuto invertido en reforzar lo negativo es un minuto que no estás usando para pensar estratégicamente. Puede parecer exagerado, pero cuando lo analizas en términos acumulativos, el impacto es significativo. Imagina 20 minutos diarios de conversación improductiva. En un mes, son horas. En un año, días completos de energía mental. Energía que podría haberse invertido en aprender algo nuevo, diseñar una estrategia o simplemente reflexionar con mayor profundidad. El silencio me devolvió espacio mental. Ese espacio empezó a llenarse con preguntas distintas. En lugar de ¿por qué esto está mal?, comencé a preguntarme qué puedo ajustar. En lugar de reaccionar, empezaba a anticipar. También noté un cambio en cómo otros me percibían. Al no quejarme constantemente, mi presencia se volvió más neutral. Más estable. Algunas personas comenzaron a preguntarme mi opinión de manera diferente, no para validar una crítica, sino para escuchar una perspectiva. Ese cambio fue sutil, pero importante. Cuando hablas menos desde la frustración, tus palabras adquieren más peso. No porque seas más inteligente, sino porque no estás saturando el entorno con negatividad constante. El silencio también me obligó a enfrentar mi diálogo interno. Porque dejar de quejarme en voz alta no significaba que el pensamiento desapareciera de inmediato. A veces seguía criticando mentalmente. Pero al menos ya no reforzaba ese pensamiento públicamente. Y algo curioso comenzó a ocurrir: al no verbalizar constantemente mis frustraciones, estas perdían intensidad más rápido. La palabra amplifica la emoción. El silencio la reduce. No siempre, pero muchas veces. Hubo una conversación que marcó un punto más claro. Alguien expresó una queja sobre una oportunidad perdida. Todos comenzaron a analizar por qué era imposible avanzar en ese contexto. Yo escuché y, en lugar de añadir otra razón negativa, hice una pregunta tranquila. ¿Qué alternativa tenemos ahora? No fue confrontacional. No fue optimista forzado. Fue práctica. La conversación cambió ligeramente. No se volvió brillante de inmediato, pero se desplazó hacia posibilidades pequeñas. Esa experiencia me confirmó que el silencio no es pasividad, es preparación para intervenir mejor. Aprendí que no todas las batallas se ganan discutiendo. Algunas se ganan retirando participación. Retirar participación del drama. Retirar participación del victimismo. Retirar participación del ruido. Ese acto simple crea un vacío que puede llenarse con algo distinto. También comprendí que guardar silencio no significa aceptar injusticias ni tolerar abusos. Significa elegir cuándo hablar y con qué intención. Hablar para construir, no para descargar. La primera decisión difícil no fue cambiar mis finanzas, ni cambiar de trabajo, ni iniciar un proyecto paralelo. Fue controlar mi lengua. Porque el lenguaje moldea el pensamiento. Y el pensamiento moldea la acción.
Sin ese ajuste previo, cualquier estrategia financiera habría estado contaminada por la misma mentalidad limitante. El día que guardé silencio no cambió mis ingresos de inmediato. No abrió puertas mágicas. Pero cambió algo más fundamental, mi posicionamiento interno. Pasé de reaccionar automáticamente a elegir conscientemente. Esa diferencia parece pequeña, pero es estructural. Cuando eliges tu respuesta, ya no estás completamente a merced del entorno. El silencio fue el primer acto de responsabilidad práctica. No fue heroico. No fue visible. No fue celebrado. Pero fue el punto donde dejé de alimentar la historia que me mantenía pequeño. Y cuando dejas de alimentar una historia, esa historia empieza a debilitarse. A partir de ahí, lo que vino no fue explosivo. Fue acumulativo. Y esa acumulación, silenciosa y constante, fue la verdadera base del cambio que comenzaba a tomar forma. Capítulo 5. Responsabilidad radical. Asumir el 100% sin excusas. Guardar silencio fue el primer paso. Pero no era suficiente. Podía dejar de quejarme en público y seguir viviendo exactamente igual. Podía controlar mis palabras y mantener intactos mis hábitos. Podía aparentar madurez, sin asumir transformación real. La verdadera prueba llegó cuando decidí aplicar lo que yo llamo responsabilidad radical. No 50%. No 70%. 100%. Eso no significa que todo en mi vida dependiera exclusivamente de mí. Significa que decidí actuar como si siempre hubiera algo que yo pudiera mejorar, ajustar o rediseñar. La diferencia es profunda. Durante años, mi enfoque había sido defensivo. Si algo salía mal, buscaba explicaciones externas. Si algo salía bien, lo atribuía a la suerte o a condiciones favorables. Esa lógica me mantenía en un terreno neutro. No era totalmente víctima, pero tampoco totalmente protagonista. La responsabilidad radical me obligó a cambiar de rol. El primer ejercicio fue brutalmente simple. Hice un inventario honesto de mi situación financiera. Ingresos reales. Gastos reales. Deudas. Suscripciones. Compras impulsivas. Decisiones evitadas. No adorné nada. No suavicé cifras. No me conté historias para sentirme mejor. Solo datos. Fue incómodo. Descubrí que muchas decisiones que atribuía al contexto eran en realidad decisiones repetidas por comodidad. Gastos que justificaba con frases como me lo merezco o total, no es tanto. Responsabilidad radical significa dejar de negociar con tu propia disciplina. También revisé mi tiempo. Horas en redes sociales. Horas en conversaciones improductivas. Horas en tareas que no aportaban crecimiento. Decía que no tenía tiempo para aprender algo nuevo o desarrollar una habilidad adicional. Pero cuando vi el mapa completo, entendí que no era falta de tiempo, era falta de prioridad. Ese tipo de revelación duele, pero libera. Porque cuando identificas claramente tu margen de mejora, el control vuelve a tus manos. La responsabilidad radical no es cómoda porque elimina la excusa más popular, hago lo que puedo. La pregunta cambia a: ¿estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo? No lo que me gustaría tener. No lo que tendría en condiciones ideales. Lo que tengo ahora. Ese enfoque cambió mi manera de enfrentar los problemas. Si mi ingreso era limitado, en lugar de quejarme del salario promedio, comencé a preguntarme, ¿qué habilidad podría desarrollar que aumente mi valor? Si mis gastos eran elevados, en lugar de criticar la economía, revisé patrones concretos. Lo interesante es que al asumir el 100% de responsabilidad, mi nivel de energía aumentó. Suena contradictorio. Podría parecer que cargar con todo generaría más presión. Pero ocurrió lo contrario. Al dejar de gastar energía justificándome, la redirigí hacia acción. Responsabilidad radical también se aplica en relaciones. Si había tensiones, dejé de pensar exclusivamente en lo que el otro hacía mal y me pregunté qué parte de la dinámica yo estaba reforzando. Cambié mi forma de comunicarme. Cambié mi tono. Cambié mis expectativas. No siempre obtuve el resultado ideal,
pero sí obtuve mayor claridad. Porque cuando asumes responsabilidad total, dejas de esperar rescate. No esperas que el jefe cambie primero. No esperas que el mercado mejore. No esperas que alguien te motive. Te conviertes en el punto de partida. Esa postura transforma la percepción que otros tienen de ti. Empecé a notar que me confiaban más tareas. No porque fuera perfecto, sino porque transmitía estabilidad. La gente percibe cuando alguien deja de culpar y comienza a resolver. La responsabilidad radical también implica algo menos evidente, aceptar tus límites actuales sin dramatizarlos. Hay cosas que aún no sabes hacer. Hay áreas donde estás por debajo del estándar. Antes eso me frustraba. Ahora lo veía como diagnóstico, no como sentencia. Diagnóstico genera estrategia. Sentencia genera resignación. La gran trampa mental es pensar que asumir responsabilidad significa castigarte. No es así. Es adoptar una postura adulta frente a la realidad. Y esa postura tiene consecuencias acumulativas. Al controlar mis gastos de forma más consciente, liberé un pequeño margen financiero. Ese margen lo invertí en formación. Esa formación mejoró mi desempeño. Ese mejor desempeño generó nuevas oportunidades. No fue inmediato. No fue espectacular. Fue progresivo. La responsabilidad radical no produce milagros instantáneos. Produce consistencia estratégica. También aprendí algo importante: cuando asumes el 100%, no necesitas demostrarlo constantemente. No vas por la vida diciendo yo soy responsable. Simplemente actúas en coherencia. Eso cambia tu identidad interna. Dejas de verte como alguien que reacciona a circunstancias y comienzas a verte como alguien que construye dentro de ellas. El impacto psicológico es enorme. Porque cuando confías en tu capacidad de influir, incluso en contextos imperfectos, tu tolerancia a la dificultad aumenta. No te paralizas ante un obstáculo. Lo analizas. Esa mentalidad fue el verdadero punto de quiebre. Antes, cada problema era una confirmación de que algo estaba mal en el sistema. Ahora, cada problema era una oportunidad de mejorar mi estrategia. No siempre era agradable. A veces implicaba admitir errores claros. A veces significaba aceptar que había subestimado una situación. Pero cada corrección fortalecía mi criterio. Y ese criterio, poco a poco, comenzó a reflejarse en mis resultados. La responsabilidad radical no elimina el contexto. Pero te posiciona por encima de la narrativa pasiva. Te convierte en alguien que decide, incluso cuando no controla todo. Y esa diferencia es la que empieza a multiplicar oportunidades. Porque el mundo confía más en quien asume que en quien se justifica. El dinero fluye más hacia quien gestiona que hacia quien se lamenta. Las puertas se abren más fácilmente para quien responde con soluciones que para quien responde con quejas. El día que decidí asumir el 100% sin excusas no resolví todos mis problemas. Pero dejé de regalar mi poder. Y cuando dejas de regalar tu poder, algo cambia en la estructura invisible de tu vida. Empiezas a moverte con intención. Empiezas a elegir con claridad. Empiezas a construir sin esperar permiso. Ese fue el momento en que la responsabilidad dejó de ser una idea y se convirtió en un estándar personal. Un estándar que, aunque exigente, terminó siendo la base real del crecimiento que vendría después. Capítulo 6. La energía recuperada. ¿Dónde se va el poder cuando te quejas? Nunca me di cuánto tiempo me quejaba. Pero sí empecé a notar cómo me sentía después de hacerlo. Cansado. No físicamente. Mentalmente. La queja no solo es un hábito verbal. Es una fuga constante de energía. Cada vez que describes un problema sin intención de resolverlo, activas emociones negativas que no conducen a acción. Es como acelerar el motor con el freno puesto. Cuando dejé de participar activamente en conversaciones improductivas y comencé a asumir responsabilidad radical, ocurrió algo inesperado: tenía más claridad al final del día. No había cambiado mi horario. No había dormido más horas. No había eliminado todas las dificultades. Lo que había cambiado era el destino de mi energía. Antes,
gran parte de mi atención estaba dispersa en pensamientos repetitivos: esto no es justo, esto debería ser distinto, no debería ser así. Esos pensamientos no generaban soluciones. Generaban desgaste. La queja prolongada activa un estado de resistencia constante. Y la resistencia continua agota. Empecé a observar mis días con mayor conciencia. Cuando evitaba caer en la crítica automática, mi mente estaba más disponible para pensar estratégicamente. En lugar de repetir el problema, podía analizarlo. Es una diferencia sutil, pero fundamental. Repetir el problema lo amplifica. Analizar el problema lo estructura. Uno consume energía. El otro la organiza. También descubrí que muchas quejas estaban relacionadas con cosas que no requerían mi intervención directa. Noticias, decisiones externas, situaciones fuera de mi alcance inmediato. Yo invertía tiempo emocional en escenarios donde mi capacidad de acción era mínima. Cuando entendí eso, hice un ajuste simple: reducir exposición a estímulos que solo generaban indignación sin solución. No fue aislamiento. Fue selección. Al reducir ese ruido, mi concentración mejoró. Las tareas importantes recibían más atención. Las decisiones financieras eran menos impulsivas. Empecé a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La energía recuperada se transformó en enfoque. Y el enfoque es un multiplicador silencioso. Porque cuando concentras tu atención en acciones concretas, el progreso deja de depender de la motivación y empieza a depender de la consistencia. Un ejemplo claro fue mi relación con el dinero. Antes, pensar en finanzas me generaba tensión. Asociaba la planificación con limitación. Pero al dejar de quejarme del contexto económico y asumir mi margen de acción, el proceso se volvió más técnico y menos emocional. Revisar gastos ya no era una crítica al sistema, era una decisión estratégica. Buscar ingresos adicionales no era una reacción desesperada, era una expansión planificada. Esa transición solo fue posible porque mi energía no estaba atrapada en la queja constante. También noté cambios en mi postura corporal y en mi tono de voz. Puede parecer irrelevante, pero no lo es. Cuando dejas de hablar desde la frustración, tu presencia se vuelve más estable. Las personas lo perciben. La energía no es un concepto abstracto. Es la calidad de tu atención. Y la atención es finita. Cada vez que eliges enfocarte en lo que no controlas, reduces tu capacidad de intervenir en lo que sí controlas. Es un intercambio invisible. La pregunta que empezó a guiar mis días fue simple. ¿Esto merece mi energía? Si la respuesta era no, aprendí a soltar más rápido. No ignorar. No negar. Soltar. Ese ajuste me permitió invertir más tiempo en aprendizaje. Comencé a estudiar temas que antes postergaba. Habilidades prácticas. Estrategias concretas. Mejora de comunicación. Pequeños proyectos paralelos. Nada espectacular al principio. Pero constante. Y la constancia es hija directa de la energía bien administrada. También comprendí que la queja genera un ciclo de comparación negativa. Cuando hablas constantemente de lo que otros tienen o de lo que el entorno dificulta, refuerzas una sensación de escasez. Esa sensación afecta tus decisiones. Te vuelve más reactivo, más ansioso. En cambio, cuando concentras tu energía en tu plan, la comparación pierde intensidad. No desaparece, pero ya no dirige tu comportamiento. La energía recuperada también impactó mi capacidad de tomar decisiones difíciles. Antes, muchas decisiones quedaban postergadas porque mi mente estaba saturada de frustración acumulada. Al liberar ese espacio, podía evaluar opciones con mayor serenidad. Descubrí algo poderoso: el silencio no solo reduce ruido externo, ordena el ruido interno. Y cuando el ruido interno disminuye, la claridad aumenta. La claridad permite identificar oportunidades que antes estaban ocultas por la distracción emocional. Un cliente potencial. Una colaboración posible. Una mejora en un proceso. Una habilidad que podría monetizarse. Esas oportunidades no aparecieron mágicamente. Siempre estuvieron ahí. Lo que cambió fue mi capacidad de percibirlas.
La queja es miope. El enfoque es estratégico. Al recuperar energía, también mejoró mi disciplina. No porque me obligara más, sino porque estaba menos disperso. La disciplina no siempre es fuerza de voluntad extrema, muchas veces es simplemente ausencia de distracción innecesaria. Con el tiempo entendí que la energía es un activo financiero invisible. Si la malgastas en indignación constante, reduces tu rendimiento. Si la inviertes en acción dirigida, generas retorno. La mayoría de las personas no fracasa por falta de capacidad, sino por fuga constante de energía en direcciones improductivas. Yo estaba haciendo exactamente eso. Recuperar energía no fue un evento dramático. Fue una serie de microdecisiones: no comentar algo negativo, no abrir una discusión estéril, no alimentar una crítica repetitiva. Cada microdecisión liberaba un pequeño porcentaje de atención. Y esos porcentajes acumulados comenzaron a marcar diferencia. Empecé a terminar semanas con sensación de avance, aunque fuera mínimo. Antes, terminaba semanas con sensación de desgaste. La diferencia no estaba en el volumen de trabajo. Estaba en la calidad del enfoque. Entendí que quejarse no solo te quita poder, te roba tiempo mental. Y el tiempo mental es uno de los recursos más valiosos que tienes. Cuando dejas de invertirlo en lo que no transforma nada, puedes redirigirlo hacia lo que sí construye algo. Esa fue la verdadera ganancia inicial de dejar la queja atrás. No fue dinero inmediato. No fue éxito visible. Fue energía recuperada. Y con energía disponible, cualquier estrategia tiene mayor probabilidad de ejecutarse. Ese fue el punto donde comencé a sentir que el cambio ya no era solo interno. Empezaba a manifestarse en resultados concretos. Pequeños al principio. Pero sostenidos. Y lo sostenido, con el tiempo, se convierte en transformación real. Capítulo 7. El efecto multiplicador. ¿Cómo cambió la forma en que otros me percibían? El cambio más sorprendente no fue interno. Fue externo. Después de semanas, y luego meses, de aplicar silencio estratégico, responsabilidad radical y enfoque consciente, empecé a notar algo que no había previsto: la forma en que los demás me percibían estaba cambiando. Y eso empezó a generar oportunidades. No fue inmediato. No fue dramático. Fue progresivo. Antes, yo era uno más en el grupo que analizaba lo mal que estaban las cosas. Mi presencia era neutra. No negativa, pero tampoco diferenciada. Era competente, sí. Cumplía. Pero no destacaba por estabilidad ni por claridad. Cuando dejé de quejarme y comencé a hablar desde soluciones, mi energía se volvió distinta. Las personas notan eso. En reuniones, cuando surgía un problema, ya no intervenía con frustración. Intervenía con estructura. En lugar de decir "esto siempre pasa", decía que podemos ajustar para que no vuelva a pasar. Ese pequeño cambio en el lenguaje tuvo un impacto profundo. Empezaron a preguntarme más. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué propones? ¿Cómo organizarías esto? Yo no era el más experimentado. No era el de mayor jerarquía. Pero transmitía algo que antes no proyectaba: confiabilidad. La confiabilidad no se construye con discursos motivacionales. Se construye con estabilidad emocional. Y la estabilidad emocional comienza cuando dejas de reaccionar constantemente. También ocurrió algo interesante: algunas personas dejaron de incluirme en conversaciones puramente negativas. Al principio lo noté con sorpresa. Pensé que era una exclusión. Luego entendí que simplemente ya no encajaba en ese circuito. No lo tomé como rechazo. Lo tomé como filtro. Porque cuando cambias tu frecuencia, cambian tus interacciones. El efecto multiplicador no comenzó con dinero extra. Comenzó con reputación. Reputación de alguien que no se victimiza. Reputación de alguien que no dramatiza. Reputación de alguien que asume. Esa reputación es un activo invisible. Un día, un colega me ofreció colaborar en un pequeño proyecto paralelo. No era algo grande. Pero su razón fue clara: sé que si lo tomas, lo vas a sacar adelante sin excusas. Esa frase me impactó.
Durante años había pensado que las oportunidades dependían de contactos, suerte o talento extraordinario. Y sí, esos factores influyen. Pero la percepción de responsabilidad pesa mucho más de lo que imaginamos. Las personas buscan asociarse con quienes transmiten estabilidad. La queja constante genera desconfianza. La responsabilidad genera seguridad. Ese cambio también afectó cómo me percibían clientes y superiores. No porque me volviera complaciente. Al contrario. Me volví más firme. Cuando algo no era viable, lo explicaba con claridad, no con queja. Hay una diferencia enorme entre decir: esto no funciona porque siempre nos limitan. Y decir: con estas condiciones, el resultado será este. Si queremos algo distinto, necesitamos ajustar esto. Uno es emocional. El otro es estratégico. Y el entorno responde mejor a la estrategia. Comencé a recibir más tareas complejas. Más responsabilidad. Más visibilidad. No porque pidiera protagonismo, sino porque proyectaba control. Ese es el efecto multiplicador. Cuando asumes responsabilidad, tu entorno te entrega más responsabilidad. Y más responsabilidad bien gestionada abre más puertas. También noté algo en mis relaciones personales. Las conversaciones se volvieron más profundas. Cuando alguien me compartía un problema, en lugar de sumarme a la indignación, hacía preguntas que llevaban a reflexión. No imponía soluciones. No sermoneaba. Simplemente guiaba hacia acción. Algunos lo agradecieron. Otros se sintieron incómodos. Pero el resultado fue claro, mi círculo comenzó a transformarse. No porque yo cambiara a los demás, sino porque mi forma de interactuar seleccionaba dinámicas distintas. En el ámbito financiero, el efecto fue gradual pero consistente. Al ser percibido como alguien responsable, comenzaron a surgir propuestas de colaboración, recomendaciones, incluso pequeñas oportunidades de ingreso adicional. Nada espectacular al principio. Pero acumulativo. La confianza es capital. Y la confianza se construye con coherencia. Cuando dejas de quejarte, dejas de proyectar escasez mental. Empiezas a proyectar capacidad de gestión. Esa señal es poderosa. Entendí algo que nunca me habían explicado claramente: el mundo recompensa más la estabilidad que la brillantez aislada. Puedes ser muy talentoso, pero si transmites inestabilidad emocional, las personas dudarán en confiarte proyectos importantes. En cambio, si transmites estructura y responsabilidad, incluso con habilidades promedio, se te abren puertas. La multiplicación no fue mágica. Fue reputacional. Mi identidad cambió. Ya no era el que siempre tiene razón sobre lo mal que está todo. Era el que busca cómo avanzar dentro de lo que hay. Esa diferencia redefine tu posicionamiento. También noté un efecto interno paralelo. A medida que otros confiaban más en mí, yo confiaba más en mí mismo. No desde arrogancia, sino desde evidencia. Había coherencia entre lo que decía y lo que hacía. La coherencia fortalece la autoestima. Y la autoestima influye directamente en las decisiones financieras. Te atreves a negociar mejor. Te atreves a proponer ideas. Te atreves a iniciar proyectos. Porque ya no actúas desde carencia emocional, sino desde estructura interna. El efecto multiplicador no es solo externo. Es psicológico. Cuando dejas de quejarte y asumes responsabilidad, empiezas a construir una identidad de protagonista. Y el protagonista toma decisiones distintas. Ese fue el punto donde entendí que la responsabilidad no solo mejora tu relación contigo mismo, mejora tu valor percibido ante los demás. Y el valor percibido es clave en cualquier entorno económico. Las oportunidades no siempre llegan por mérito técnico puro. Llegan por percepción de confiabilidad. Llegan por reputación. Llegan porque alguien piensa: si esto depende de él, va a responder. Esa percepción es el verdadero multiplicador. Y todo comenzó con algo aparentemente simple. Dejar de quejarme. Lo que parecía un ajuste mínimo en mi lenguaje terminó transformando mi posicionamiento completo. Y cuando tu posicionamiento cambia, tu trayectoria empieza a modificarse.
No por suerte. Por estructura. Y esa estructura es la base sobre la que las oportunidades comienzan a multiplicarse de forma natural. Capítulo 8. Nuevas conversaciones, nuevas puertas. Cambiar el lenguaje cambió mis resultados. El cambio más poderoso no fue financiero. Fue conversacional. Nunca había prestado demasiada atención a la calidad de mis conversaciones. Pensaba que hablar era simplemente intercambiar ideas, descargar tensiones, compartir opiniones. No veía el lenguaje como una herramienta estratégica. Hasta que entendí que el lenguaje no solo describe tu realidad, la construye. Cuando dejé de quejarme, mis conversaciones empezaron a transformarse de manera casi automática. Ya no giraban en torno a lo que estaba mal. Empezaron a girar en torno a lo que podía hacerse. No fue un giro radical de un día para otro. Fue una transición gradual. En lugar de decir, es imposible crecer con este mercado, comencé a decir, ¿qué está funcionando en este mercado? En lugar de, siempre nos limitan. Pasé a, ¿dónde está el margen que sí podemos controlar? Esas preguntas cambiaron el tono completo de las interacciones. Porque las preguntas correctas abren posibilidades. Las afirmaciones negativas cierran escenarios. Las preguntas estratégicas los expanden. Y lo más interesante fue esto, las personas reaccionaban distinto. Cuando tú introduces una pregunta enfocada en acción, obligas a los demás a pensar desde otro ángulo. No todos responden de inmediato. Algunos incluso evitan la reflexión. Pero otros se activan. Comencé a identificar algo que antes pasaba desapercibido, las conversaciones son filtros de oportunidades. Si te mueves en diálogos centrados en quejas, el resultado natural será un entorno cerrado. Si te mueves en conversaciones orientadas a soluciones, inevitablemente aparecerán ideas, conexiones, posibilidades. No es magia. Es dinámica humana. Un ejemplo claro ocurrió en una reunión informal. Antes, ese tipo de encuentro solía convertirse en una sesión colectiva de frustraciones laborales. Esa vez decidí introducir una pregunta diferente. Si tuvieras que mejorar una sola cosa este mes para aumentar tus ingresos, ¿cuál sería? Hubo silencio. Luego una persona respondió con una idea concreta. Otra agregó una variación. En pocos minutos la conversación estaba en otro nivel. No fue una charla motivacional. Fue práctica. Y de esa conversación surgió una pequeña colaboración que, meses después, generó ingresos adicionales. Nada gigantesco. Pero real. Ahí entendí que cambiar el lenguaje no solo cambia la atmósfera, cambia la dirección de las oportunidades. También comencé a modificar mis conversaciones internas. Porque el diálogo interno precede al externo. Si en mi mente repetía, esto es difícil, mi tono lo reflejaba. Si pensaba, hay que encontrar una forma, mi lenguaje transmitía apertura. El cerebro responde a las estructuras lingüísticas. No puedo genera cierre. Como podría, genera búsqueda. Esa diferencia es estructural. Con el tiempo, noté que mi red de contactos empezó a cambiar. No necesariamente en cantidad, sino en calidad. Me conectaba más con personas que hablaban de proyectos, de estrategias, de mejoras. No era una cuestión de elitismo. Era una cuestión de frecuencia mental. Las conversaciones determinan el entorno psicológico en el que te mueves. Y el entorno psicológico influye directamente en tus decisiones financieras. Si constantemente escuchas que todo está perdido, tu comportamiento será conservador y defensivo. Si escuchas análisis estratégicos, tu mente se orienta hacia construcción. No se trata de ignorar la realidad. Se trata de elegir desde qué enfoque la enfrentas. Hubo un cambio que me sorprendió, empecé a ser invitado a espacios donde antes no participaba. Reuniones más estratégicas. Conversaciones más profundas. Incluso propuestas que antes ni me mencionaban. La razón era sencilla, mi lenguaje proyectaba confiabilidad. Las personas buscan asociarse con quienes hablan en términos de soluciones. Y eso tiene un impacto financiero directo. Porque el dinero sigue a la confianza.
Y la confianza se refuerza con claridad verbal. También aprendí a escuchar mejor. Cuando no estás esperando tu turno para quejarte, escuchas con intención real. Esa escucha activa permite detectar necesidades. Y donde hay necesidad, hay oportunidad. Una conversación aparentemente simple puede revelar un problema específico. Si tú estás atento, puedes ofrecer una solución concreta. Antes no lo hacía. Estaba demasiado ocupado compartiendo mi propia frustración. Ahora, con un enfoque distinto, podía identificar huecos en el mercado, necesidades en mi entorno laboral, oportunidades de mejora. El lenguaje también redefinió mi postura ante los errores. Antes decía: fallé porque las condiciones eran malas. Ahora decía: fallé porque subestimé este factor. La próxima vez ajustaré esto. Esa forma de hablar cambia la percepción de quien escucha. La primera frase transmite evasión. La segunda transmite aprendizaje. Y el aprendizaje proyectado genera respeto. El respeto es un activo que multiplica oportunidades. Las nuevas conversaciones no solo abrieron puertas externas. Abrieron puertas internas. Me volví más claro al comunicar mis objetivos. Más preciso al negociar. Más directo al establecer límites. Todo eso reduce ambigüedades. Y la ambigüedad es enemiga del progreso financiero. Cuando comunicas con claridad, reduces malentendidos. Cuando reduces malentendidos, aumentas eficiencia. Cuando aumentas eficiencia, incrementas resultados. Es una cadena lógica. Con el tiempo comprendí algo esencial: cada conversación es una inversión. Puede ser inversión improductiva si solo repite frustraciones. O puede ser inversión estratégica si construye escenarios nuevos. Yo había invertido años en conversaciones improductivas. Ahora estaba redirigiendo ese capital verbal hacia crecimiento. El resultado no fue inmediato, pero fue consistente. Nuevas ideas. Nuevas colaboraciones. Nuevas propuestas. Mayor visibilidad. Todo comenzó con un ajuste simple: cambiar mi lenguaje. No fue un cambio artificial. No fingí optimismo. Solo dejé de reforzar la narrativa de impotencia. Y al hacerlo, el entorno respondió. Porque el lenguaje no es solo sonido. Es posicionamiento. Y cuando cambias tu posicionamiento, cambian las puertas que se abren frente a ti. Las nuevas conversaciones fueron la evidencia de que el cambio interno ya estaba generando impacto externo. Y ese impacto seguía creciendo. Capítulo 9. La mentalidad de constructor. Dejar de describir problemas y empezar a resolverlos. Hubo un momento en el que entendí que ya no bastaba con dejar de quejarme. Tampoco era suficiente asumir responsabilidad. El siguiente nivel era convertirme en constructor. Un constructor no ignora los problemas. Los estudia. Pero no se detiene en la descripción. Durante años fui un excelente analista de dificultades. Podía identificar errores, ineficiencias, injusticias y limitaciones con precisión quirúrgica. Pero describir no es construir. Describir te da sensación de lucidez. Construir exige acción. La mentalidad de constructor implica una pregunta constante. ¿Qué puedo crear con lo que tengo? No con lo ideal. No con lo perfecto. Con lo actual. Ese cambio mental transformó mi manera de enfrentar obstáculos. Antes, cuando surgía un problema financiero, mi reacción era evaluar lo complicado que sería resolverlo. Ahora mi enfoque era estructural: dividirlo en partes manejables. Si tenía una deuda, no la dramatizaba. La convertía en plan. Si mis ingresos eran insuficientes, no lo repetía como sentencia. Lo traducía en estrategia. La diferencia está en el enfoque operativo. El que describe vive en el diagnóstico permanente. El que construye vive en el diseño. Empecé a aplicar esto en cosas pequeñas. En lugar de decir, no tengo suficiente dinero para invertir, preguntaba, ¿qué puedo hacer durante los próximos 30 días para generar un excedente mínimo? En lugar de, no sé lo suficiente sobre este tema, cambié a, ¿qué recurso específico puedo estudiar esta semana?
El constructor no necesita certezas absolutas. Necesita dirección. Y la dirección surge cuando decides avanzar incluso sin tener todas las variables controladas. Una de las lecciones más importantes fue entender que la construcción es acumulativa. No se trata de grandes movimientos heroicos. Se trata de microacciones consistentes. Durante meses trabajé en pequeños ajustes financieros, optimización de gastos, mejora en habilidades, proyectos secundarios discretos. Nada que impresionara a nadie. Pero todo sumaba. Mientras otros seguían comentando lo mal que estaba el entorno, yo estaba diseñando dentro de ese mismo entorno. Eso me dio una ventaja silenciosa. La mentalidad de constructor también implica aceptar que no todo saldrá perfecto. Algunos intentos fallan. Algunas ideas no generan resultados inmediatos. Pero cada intento deja información. El analista de problemas ve el fallo como confirmación de dificultad. El constructor ve el fallo como dato para ajustar el diseño. Ese cambio de interpretación reduce el miedo. Y cuando el miedo disminuye, la acción aumenta. También aprendí a separar emoción de estructura. Antes, cuando algo no funcionaba, mi reacción emocional era fuerte. Ahora, aunque todavía sentía frustración, la canalizaba hacia análisis técnico. ¿Qué variables subestimé? ¿Qué información omití? ¿Qué habilidad necesito mejorar? Esa forma de pensar elimina dramatismo innecesario. La mentalidad de constructor genera respeto silencioso. No necesitas hablar demasiado. Tus resultados comienzan a hablar por ti. Noté que, con el tiempo, algunas personas acudían a mí cuando tenían dificultades concretas. No porque yo tuviera todas las respuestas, sino porque transmitía orientación práctica. La construcción inspira más que la crítica. Y esa inspiración genera influencia. En el plano financiero, la mentalidad de constructor cambió mi relación con el riesgo. Antes evitaba ciertos movimientos por miedo a perder. Ahora evaluaba riesgos con estructura. No me lanzaba impulsivamente, pero tampoco me paralizaba. Un constructor entiende que todo proyecto implica incertidumbre. Pero también sabe que la inacción prolongada es un riesgo mayor. Porque la inacción mantiene el punto de partida intacto. El constructor asume que el progreso es imperfecto, pero necesario. Hubo un día en que revisé mis avances acumulados. No eran extraordinarios. Pero eran reales. Más disciplina. Más claridad. Más ingresos adicionales pequeños pero constantes. Mejor gestión del tiempo. Nada de eso habría ocurrido si me hubiera quedado describiendo problemas. La mentalidad de constructor transforma tu identidad. Dejas de verte como alguien que sobrevive a circunstancias y comienzas a verte como alguien que edifica dentro de ellas. Ese cambio altera tu lenguaje corporal, tu forma de hablar, incluso tu tolerancia a la presión. Ya no reaccionas desde sorpresa constante. Reaccionas desde planificación. Y eso tiene impacto financiero directo. Porque el dinero no suele fluir hacia quienes dramatizan cada dificultad. Flujo hacia quienes gestionan. Gestionar es construir. Construir es asumir que siempre hay algo que puedes mejorar. Incluso en contextos adversos. Una de las ideas más poderosas que integré fue esta. No necesitas condiciones perfectas para empezar a construir. Necesitas decisión. Esa decisión se renueva cada día. No es un evento único. Es un estándar. Cada vez que enfrentas un problema, eliges entre describirlo o diseñar una respuesta. Cada elección define tu trayectoria. Con el tiempo entendí que la libertad financiera no comienza con una cifra. Comienza con mentalidad de constructor. Porque sin esa mentalidad, cualquier ingreso adicional puede diluirse. Pero con ella, incluso recursos limitados pueden expandirse. La construcción crea estructura. Y la estructura genera estabilidad. Y la estabilidad genera confianza. Y la confianza atrae oportunidades. Todo está conectado. El paso de analista de problemas a constructor de soluciones fue el cambio más estratégico que hice. No fue visible al principio. No fue celebrado. Pero fue decisivo. Porque cuando te conviertes en constructor,
el entorno deja de ser excusa y se convierte en materia prima. Y con materia prima, siempre puedes edificar algo. Aunque sea pequeño al inicio. Porque lo pequeño, cuando es consistente, termina siendo grande. Y esa acumulación es la verdadera riqueza que estaba comenzando a construir. Capítulo 10. El verdadero significado de libertad financiera. No es el dinero, es el control. Durante mucho tiempo creí que la libertad financiera era una cifra. Un número específico en una cuenta bancaria. Un ingreso mensual determinado. Una meta concreta que, al alcanzarla, resolvería todo. Pero a medida que dejé de quejarme, asumí responsabilidad y adopté la mentalidad de constructor, entendí algo más profundo. La libertad financiera no comienza con dinero. Comienza con control. Control sobre tus decisiones. Control sobre tu lenguaje. Control sobre tu energía. Control sobre tu respuesta ante el entorno. Antes, aunque trabajaba, sentía que el contexto me dirigía. Si la economía fluctuaba, mi ánimo fluctuaba. Si alguien criticaba el sistema, mi perspectiva se contaminaba. Si surgía un obstáculo, mi primera reacción era emocional. Eso no es libertad. Eso es dependencia invisible. El dinero, sin control interno, solo amplifica patrones. Si eres impulsivo, gastarás más. Si eres inseguro, dudarás más. Si eres reactivo, decidirás desde emoción. Por eso entendí que el proceso que había iniciado, dejar la queja, asumir responsabilidad, cambiar conversaciones, no era solo una mejora de actitud. Era la construcción de libertad real. Libertad de reacción automática. Libertad de victimismo. Libertad de narrativa limitante. El dinero es importante. No se trata de romantizar la escasez. Pero el dinero responde a estructura. Y la estructura nace del control interno. Cuando dejé de quejarme, dejé de transferir poder al exterior. Cuando asumí responsabilidad radical, comencé a recuperar control. Cuando adopté la mentalidad de constructor, diseñé mi margen de acción. Ese margen es la semilla de la libertad financiera. Antes, pensaba que para sentir libertad necesitaba ganar mucho más. Ahora entendía que necesitaba gestionar mejor lo que ya tenía. No fue un discurso motivacional. Fue práctica. Controlar gastos sin dramatismo. Invertir en habilidades sin excusas. Evaluar riesgos con criterio. Decidir con claridad. La libertad financiera empieza cuando tus decisiones no están dominadas por reacción emocional. Eso cambia completamente la forma en que enfrentas el dinero. Ya no compras para compensar frustración. No inviertes por impulso. No postergas planificación por incomodidad. Empiezas a actuar con intención. Esa intención genera estabilidad. Y la estabilidad genera confianza. Y la confianza atrae oportunidades. Me di cuenta de que muchas personas buscan libertad financiera sin haber construido libertad mental. Quieren independencia económica, pero siguen reaccionando al entorno. Siguen quejándose. Siguen culpando. Siguen describiendo problemas más de lo que diseñan soluciones. Esa combinación rara vez produce resultados sostenibles. La libertad financiera es acumulativa. Comienza con microdecisiones diarias. Con disciplina silenciosa. Con consistencia invisible. Durante este proceso, mi ingreso no se disparó de inmediato. Pero mi tranquilidad aumentó. Esa tranquilidad no era pasividad. Era claridad. Sabía exactamente cuánto ingresaba. Sabía exactamente cuánto gastaba. Sabía qué estaba construyendo. Sabía dónde podía mejorar. Esa claridad es una forma de riqueza. Porque elimina incertidumbre innecesaria. También entendí algo esencial, la libertad financiera no elimina problemas. Elimina dependencia excesiva del problema. Si surge un imprevisto, lo enfrentas con estructura, no con pánico. Si aparece una oportunidad, la evalúas con criterio, no con desesperación. Eso es control. Y el control es libertad. Antes confundía libertad con ausencia de límites.
Ahora la entendía como capacidad de gestión dentro de límites reales. Esa comprensión cambió mi relación con el tiempo. La libertad financiera no es escapar del trabajo. Es trabajar con intención. Cuando trabajas desde responsabilidad, tu esfuerzo se convierte en inversión, no en desgaste. El dinero deja de ser símbolo de validación externa y se convierte en herramienta estratégica. Y cuando el dinero es herramienta, no te domina. Tú lo diriges. Ese es el punto más importante. El día que dejé de quejarme no gané más dinero automáticamente. Gané algo más valioso, autoridad sobre mi narrativa. Y esa autoridad me permitió construir de forma consistente. La libertad financiera, entendí finalmente, no es un evento. Es una consecuencia. Consecuencia de decisiones repetidas. Consecuencia de control emocional. Consecuencia de responsabilidad asumida. No es el resultado de suerte repentina. Es el producto de coherencia prolongada. También comprendí que la libertad financiera no se mide solo en ingresos, sino en margen. Margen de elección. Margen de negociación. Margen de reacción consciente. Y ese margen se expande cuando dejas de desperdiciar energía en quejas y la rediriges hacia construcción. Hoy puedo decir que el verdadero cambio no fue económico primero. Fue estructural. Mi mente dejó de buscar culpables. Mi lenguaje dejó de reforzar escasez. Mi energía dejó de dispersarse. Mi acción se volvió consistente. Y como resultado natural, mis oportunidades comenzaron a multiplicarse. No por magia. Por posicionamiento. La libertad financiera es el efecto visible de una libertad interna previa. Sin esta última, la primera es frágil. Con esta última, la primera es cuestión de tiempo. Y todo comenzó con una decisión aparentemente pequeña. Dejar de quejarme. No porque el mundo cambiara, sino porque yo decidí cambiar mi postura frente a él. Y cuando tu postura cambia, tu trayectoria también. Esa es la verdadera riqueza. No el número en la cuenta, sino la capacidad de dirigir tu vida con intención, claridad y responsabilidad. Ahí comienza la libertad real. Y desde ahí, todo lo demás es expansión. Conclusión. El día que decidí dejar de quejarme y empezar a dirigir mi vida. No hubo aplausos. No hubo anuncio público. No hubo un momento cinematográfico donde todo cambió de golpe. El día que dejé de quejarme fue silencioso. Y, sin embargo, fue el punto de inflexión más importante de mi vida financiera. Al principio parecía un ajuste pequeño, hablar menos, reaccionar menos, observar más. Pero con el tiempo entendí que no se trataba solo de lenguaje. Se trataba de identidad. Mientras me quejaba, aunque trabajara duro, seguía operando desde una posición de dependencia emocional del entorno. Mi estado variaba según las noticias, las opiniones, las dificultades externas. Yo no dirigía completamente mi narrativa. Cuando dejé de quejarme, comencé a asumir algo más grande, responsabilidad total. No porque todo dependiera exclusivamente de mí, sino porque siempre había una parte que sí dependía de mí. Esa diferencia fue estructural. Dejé de describir problemas con precisión impecable y comencé a diseñar respuestas con disciplina silenciosa. Dejé de buscar validación en la frustración compartida y comencé a construir credibilidad en la acción coherente. Y el efecto fue acumulativo. Recuperé energía. Recuperé claridad. Recuperé control. Con el tiempo, esa recuperación se tradujo en oportunidades más sólidas, decisiones más firmes, conversaciones más estratégicas y una percepción distinta ante los demás. Pero lo más importante no fue cómo me veían los otros. Fue cómo me veía yo. Ya no era alguien atrapado en un sistema difícil. Era alguien que operaba estratégicamente dentro de ese sistema. Ya no era alguien que reaccionaba. Era alguien que elegía. La queja me daba alivio momentáneo. La responsabilidad me dio poder sostenido. Esa es la verdadera diferencia. Este audiolibro no intenta negar las dificultades reales. No pretende pintar el mundo como un lugar fácil o perfectamente justo. El contexto existe.
Las limitaciones existen. Pero también existe algo que muchas veces subestimamos, nuestro margen de acción. Ese margen no siempre es grande al inicio. A veces es pequeño. A veces incómodo. A veces exige disciplina que no habíamos practicado antes. Pero cuando decides operar dentro de ese margen con consistencia, ocurre algo poderoso, tu trayectoria empieza a modificarse. No de forma espectacular. De forma estructural. Las oportunidades no aparecen porque el universo te premia. Aparecen porque tu posicionamiento cambia. Tu energía cambia. Tu reputación cambia. Tu enfoque cambia. Y cuando todo eso cambia, el entorno responde de manera diferente. La libertad financiera no comenzó cuando gané más. Comenzó cuando dejé de ceder mi poder emocional. Comenzó cuando entendí que cada vez que me quejaba sin actuar, reforzaba una identidad de limitación. Y decidí que ya no quería vivir desde esa identidad. Hoy no soy perfecto. Aún enfrento dificultades. Aún cometo errores. Aún hay momentos en los que la frustración aparece. La diferencia es que ya no la convierto en hábito. La observo. La analizo. La convierto en ajuste. Eso es madurez financiera. No es ausencia de problemas. Es capacidad de gestión constante. Si has llegado hasta aquí, quiero dejarte con una reflexión simple. La próxima vez que sientas el impulso de quejarte, detente un segundo y pregúntate: ¿qué parte de esto sí depende de mí? No necesitas una respuesta enorme. Solo una acción pequeña. Tal vez revisar un gasto. Tal vez enviar un mensaje pendiente. Tal vez estudiar una habilidad postergada. Tal vez cambiar una conversación. Ese pequeño movimiento es más poderoso que 100 quejas bien argumentadas. Porque la queja mantiene el punto de partida intacto. La acción lo desplaza. El día que dejé de quejarme no fue el día que todo mejoró. Fue el día que dejé de esperar que todo mejorara solo. Y desde ese momento, cada paso, por pequeño que fuera, empezó a sumar en la dirección correcta. Hoy puede ser ese día para ti. No necesitas un gran evento. No necesitas una crisis extrema. No necesitas esperar el momento perfecto. Solo necesitas una decisión consciente. Dejar de quejarte. Asumir responsabilidad. Construir desde lo que tienes. La transformación no es inmediata. Pero es inevitable cuando tu postura cambia. Y todo comienza con algo tan simple como elegir dirigir tu vida en lugar de describirla.